continuamos con el cardenal Jorge Urosa Sabino. Bueno, cardenal, precisamente en nuestras redes sociales, @VladimirAlauna_GB, tanto en Twitter como en Instagram, ahorita sí lo dije bien, y nuestra etiqueta Cardenal Urosa a la una. Cardenal, el tema del perdón en una sociedad. Hemos visto intentos de diálogo en otros países que han tenido algunos resultados positivos, otros no. En el caso de Colombia, muy particular, hubo el acuerdo, pero la gente votó en contra. En el caso venezolano, ¿cuán lejos estamos realmente de que la sociedad pueda avanzar por encima de la división, por encima de la pugnacidad, del odio, del no reconocimiento al otro? Mira, yo creo que por esa pregunta, cuán lejos estamos de llegar, digamos, a avanzar por encima del odio, por eso es que es tan importante el diálogo, y por eso es que es tan importante que el gobierno y la oposición acuerden acciones que permitan la solución de los problemas actuales del país. Por eso hago un paréntesis. La decisión de suspender el revocatorio es completamente errónea, un gravísimo error, porque el revocatorio es el instrumento electoral con el cual se puede dilucidar el futuro político de Venezuela. Pero bueno, o sea, lo importante es que se tomen las medidas para que se solucionen los problemas. Y una vez que se solucionen los problemas, entonces hay cabida para la reconciliación, hay cabida para el perdón, hay cabida para la fraternidad. Pero mientras están los problemas, uno lo que tiene que hacer es no dejarse llevar por el odio, pero hay que solucionar el problema. Ahora, una vez solucionado un problema o una vez que uno ha sufrido una ofensa, un agravio, yo me acuerdo una persona que yo encontré en un viaje en el exterior que estaba indignado porque lo habían arruinado, unas medidas del gobierno lo habían arruinado. Y una persona sencilla, no era ningún empresario importante, una persona sencilla, estaba arruinada. Esa persona estaba llena de odio. Bueno, era muy difícil en ese momento hablarle a él del perdón. Pero es importante el que uno, aunque sea ofendido, trate de dejar a un lado el sentimiento de rabia, de odio, porque eso le hace daño a uno mismo. Inclusive cuando uno es ofendido, uno tiene que de alguna manera dejar que eso le resbale en el ánimo o sobre el ánimo, para que no le afecte, porque la rabia, el odio, el rencor, a quien afecta en primer lugar es al que lo tiene, al que está lleno de odio o de rencor. Por eso es que es tan importante seguir el camino de Jesucristo, que es el camino del Evangelio, del amor, el camino del perdón. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que nosotros debemos perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7. Es decir, siempre debemos estar dispuestos a perdonar, porque evidentemente el perdón nos libera a nosotros de una carga emotiva y psicológica que inclusive nos puede llevar a la muerte, nos puede llevar a través de por un disgusto, por una indignación inmensa, nos puede llevar a un infarto fulminante. De manera que el perdón es algo importantísimo y uno tiene que buscar siempre pedirle a Dios que le dé la capacidad del perdón. Y por eso es tan importante el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cuando estando en la cruz, Él le pidió a Dios Padre Celestial que perdonara a todos los que lo estaban asesinando en ese momento, porque no sabían lo que hacían. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor Jesucristo nos da ese ejemplo y yo creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta, pero al mismo tiempo es necesario que se resuelvan los problemas. La designación de Monseñor Baltasar Porras como cardenal es una acción del Papa para apretar las tuercas un poco al gobierno, en vista de que el cardenal ha sido... Yo no creo eso, no. No. Coincide el hecho de que Baltasar ha sido un hombre, un venezolano que con gran libertad y con gran capacidad y valentía ha defendido los derechos del pueblo venezolano desde los primeros errores de este gobierno. Baltasar es un obispo de una gran trayectoria. Él y yo vamos a cumplir el año que viene 50 años, hemos sido compañeros toda la vida, 50 años de sacerdocio.
Él tiene una larga trayectoria como obispo, igual que yo también, y ha tenido una destacada actuación en la iglesia en Venezuela. Él ha sido durante 2 periodos largos presidente de la conferencia episcopal y una persona de una gran capacidad de trabajo, de una gran capacidad intelectual, de una inteligencia brillante. De manera que por ese motivo el Papa nombra a Baltasar cardenal. Él conoce a Baltasar por trabajos conjuntos en el CELAN, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano, el organismo que agrupa a los obispos de América Latina, y por eso, pues porque lo conoce y lo quiere mucho, lo ha nombrado cardenal por su gran valía al servicio de la iglesia. Y resulta que, bueno, Baltasar, entre otras cosas, ha sido un gran defensor del pueblo venezolano contra los errores del gobierno nacional. ¿La iglesia es de oposición por naturaleza? ¿Debe ser de oposición por naturaleza? No, la iglesia es autónoma e independiente y crítica por naturaleza, pero no de oposición por naturaleza. La iglesia es autónoma y crítica por naturaleza. Eso sí, nosotros no, nuestra fidelidad, nuestra lealtad no es a los poderes de este mundo, a los cuales nosotros le debemos rendir el respeto que se le debe, ¿no? Recordando aquello del Evangelio, ¿no? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Es muy importante, de manera que nosotros respetamos la autoridad, pero nosotros no nos arrodillamos ante la autoridad civil, nosotros nos arrodillamos ante Dios nuestro Señor, que así es como debería ser, ¿no? La autoridad civil es una autoridad de servicio y no tiene por qué, diríamos, subyugar a los ciudadanos. Y en este sentido, los obispos y los sacerdotes tenemos una conciencia muy clara del deber nuestro de defender a la gente de los errores, de los desafueros que pueda cometer el poder civil. El Estado, fíjate tú, ¿cómo se representa el Estado? El Estado se representa siempre con unos grandes edificios inmensos, ¿no? Porque el Estado es una cosa casi como insensible, como sin alma, ¿no? Y va llevándose por delante muchas veces a los ciudadanos. Por eso es que en las constituciones se defiende al ciudadano contra los abusos del Estado. Para eso es las constituciones de los pueblos, para defender a los ciudadanos contra los abusos del Estado. De manera que nosotros no somos de ninguna manera, por naturaleza, de oposición, pero sí somos autónomos e independientes en el campo político. Tenemos que hacer una pausa al regreso. Voy a dejarle aquí una pregunta para el retorno. ¿Cómo no? Ángel Hernández dice, o un comentario dice, si hay violencia por parte del pueblo chavista, es porque la derecha quiere quitar los logros sociales alcanzados en 18 años. Vamos a hacer la pausa y ya vamos a comentar sobre esta pregunta, este comentario. Venimos nuevamente con el cardenal Jorge Urosa Sabino, nuestra etiqueta Cardenal Urosa a la 1. Ya regresamos.